Hola, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a las personas que están con nosotros viéndonos a través de las redes sociales. Es un gran placer poder estar aquí en esta tarde para compartir juntos la palabra del Señor. Y bien, vamos a dar inicio, ¿verdad? Porque el tiempo siempre no alcanza nunca. Bien, bueno, vamos a hablar acerca de lo mucho que cantamos este día. Y nosotros como cristianos tenemos muchas veces una expresión que usamos continuamente, muy continuamente, ¿verdad? Y muchas veces lo expresamos y muchas veces lo oímos. Y esta expresión es, gracias a Dios que soy redimido, o soy un redimido. Y es algo que continuamente estamos nosotros expresando, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿nosotros sabemos el significado de la redención? ¿Qué tanto sabemos acerca de lo que es la redención y cómo se aplica a nuestra vida? ¿Cómo usamos esta palabra en nuestro día a día? Se hizo una encuesta, ¿verdad?, a algunas personas para preguntarles qué era para ellos el significado de la redención. Y miren lo que contestaron estas personas: algo que yo no merecía, aunque no tenía con qué pagarlo o no sabía cómo hacerlo, pero alguien lo hizo por mí. Otra persona dijo: alguien tomó mi lugar, un lugar que yo no merecía, y pasó todo lo que debía haber pasado. Una persona más dijo: es algo que te limpia, alguien pagó por mí algo que yo debía pagar. Y una más dijo: me suena a salvación, como que yo soy santo. Así es que estas son las definiciones que algunas personas dan acerca de la redención, ¿verdad? Y a veces usamos palabras, muchas palabras, o de hecho a veces tenemos una palabra muy continua en nuestra boca y no sabemos el significado de esa palabra. Entonces nosotros a veces entramos en confusiones y tenemos una idea, pero no tenemos muy claramente ese significado de lo que a veces hablamos, ¿verdad? Entonces es bueno que nosotros sepamos exactamente qué es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Para que podamos aplicarlo en nuestra vida diaria y sobre todo en nuestra vida práctica, porque estas palabras y estas expresiones son los principios de la palabra de Dios. Pues vamos a recordar algunos, porque muchos ya lo saben y tal vez otros vayan a aprenderlo, tal vez allá donde tú te encuentras a través de las redes también no sepas qué significa esta palabra, ¿verdad? Pero vamos a hablar de este beneficio maravilloso que hizo Jesús en la cruz por nosotros. La redención no tiene que ver solo con nosotros, también tiene mucho que ver con las personas que nos rodean. Así es que vamos a entrar de lleno, ¿verdad? Y el título de esta prédica es Amor que te hace libre. Ya oramos, pero vamos a volver a orar. Inclina tu rostro y vamos a orar juntos. Padre, bendecimos tu hermoso, glorioso, precioso y santo nombre, y agradecidos estamos por darnos la oportunidad de estar nuevamente reunidos en este lugar, Señor, para poder escuchar, para poder aprender acerca de tu palabra. Rogamos con todo el corazón, Señor, que tu Espíritu tome control de toda esta situación, que si hay distracción, cansancio, algo en la vida de mis hermanos, Señor, quede de lado, portentoso Dios, que permitas que cada uno de nosotros estemos muy atentos a lo que tú quieres hablarnos en esta tarde. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿qué es redimir entonces, hermanos? Redimir, en poquitas palabras y sintetizado, es comprar, ¿sí? Es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Redimir es rescatar, es liberar, es librar, es poner fin a un dolor o poner también término a una adversidad que sucede a veces en nuestra vida, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver algunas maneras de cómo aplicar este significado, ¿sí? Y 3 formas de ver cómo se puede redimir. Se redime cuando consigues algo mediante un pago. Por ejemplo, yo consigo la libertad de alguien que estaba en la cárcel o de un esclavo que está en un mercado donde hay un dueño.
y ese dueño lo está ofreciendo, lo tiene a la venta. Se redime también cuando se compra algo de nuevo, algo que ya fue vendido o empeñado, ¿sí? Y se recupera. Y otra forma de redimir es cuando se compra un esclavo o un prisionero y al adquirirlo se le da un nuevo trato. Se le da una nueva dignidad, hermanos, ¿sí? Y pasa a otra posición, ya no queda en la posición que estaba, tiene una nueva posición. Pasa de ser esclavo a ser libre pasa de ser acusado a ser justificado, ¿sí? Y todo se debe a que se pagó por esa condena o acusación que se tenía. Estas tres formas son las maneras de aplicar la palabra redimir, ¿verdad? Y esto es lo que es redención. Ahora, ¿qué es un redentor? ¿Un qué? Ok. Un redentor es el que compra. Un redentor es el que paga por lo que quiere adquirir, ¿verdad? Es el que recupera ese objeto o esa persona. Es el que paga para liberar a ese prisionero o cautivo. Es el que vuelve a darle dignidad y es el que vuelve a darle una nueva posición. Ese es un redentor. La Biblia nos dice que todos, sin excepción, necesitamos un redentor, ¿sí? Y definitivamente tú y yo también lo necesitamos, ¿verdad? Y porque cuando entró el pecado en Adán y Eva, nosotros fuimos vendidos al diablo. Eso fue lo que sucedió, ¿sí? Y entramos a ser prisioneros, entramos a ser esclavos de él, ¿verdad? Y en el mundo espiritual entramos a un gran mercado. Se imaginan, hay un gran mercado de esclavos que están a la venta, ¿sí? Y tal vez físicamente estamos bien, ¿sí? Pero se ve así, ¿verdad? Y el diablo tiene dominio sobre tu vida y sobre mi vida. Y eso es lo que pasa cada vez que tú y yo pecamos y volvemos a pecar y volvemos a pecar, ¿verdad? Esa forma de vida nos lleva a vivir una vida de esclavitud. Tal vez físicamente, como dije hace un momento, estamos bien, nos movemos y decimos, ay, no, yo sentí riquísimo pecar, riquísimo, ¿sí? Ay, qué tanto, no pasa nada, ¿verdad? Mira, yo estoy igual, estoy en la misma forma, estoy en la misma condición. ¿Qué dicen que sucede y que no sé qué tanto rollo? A mí no me pasa absolutamente nada. Yo sigo igual, mi familia sigue igual. No tengo ningún problema, puedo seguir pecando, no pasó nada. Pero la Biblia nos enseña que la condición a la que nos lleva el pecado es eso, hermanos, a la esclavitud, ¿sí? A estar ahí aprisionados, estar ahí atados. Entonces, por eso es que tú y yo necesitamos un redentor. ¿Y por qué? ¿Por qué es que necesitamos un redentor? Bueno, lo acabo de decir, ¿verdad? Porque así tú y yo tratemos de portarnos muy bien y tratemos de intentemos salir de esa forma y de ese estilo de vida, no es tan fácil. No lo podemos hacer muchas veces y no digo muchas veces, estoy expresándome mal, no lo podemos hacer. Definitivamente necesitamos la ayuda de alguien, ¿sí? Necesitamos la ayuda de alguien para que nosotros podamos salir de esa forma, de ese estilo de vida. Y en el mundo espiritual no pasa lo que pasa en este mundo físico, ¿sí? En este mundo físico, lo acabo de decir, parece que no pasa nada, ¿verdad? Pero aquí en este mundo terrenal, si los prisioneros se portan bien, pues puede haber disminución de la pena que se le impuso, ¿verdad? Puede también pagar alguna fianza para poder salir libre. Y en el mundo espiritual no existe absolutamente nada de esto. No hay disminución de pena, no hay rebajas, no hay fianzas, ahí no existe eso. Y en el mundo espiritual siempre somos esclavos, por eso es que necesitamos que alguien nos redima. Y esa persona, ¿quién crees que fue? Jesús, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Juan 8:34 al 36. Esta tarde vamos a estar usando muchos versículos bíblicos. Tal vez tú lo encuentres ahí en tu Biblia, porque comúnmente usamos una versión, ¿verdad? La Reina Valera, pero yo te voy a leer este pasaje en la versión Dios habla hoy.
Y aquí lo que está pasando es que empieza Jesús a explicar a los discípulos qué es lo que él iba a hacer. Y dice así Juan 8:34. Les digo la verdad, todo el que comete pecado es un esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Bueno, está diciendo, hay alguien que te puede liberar, ¿sí? Hay alguien que puede hacerlo. Y es el Hijo, porque todos por el pecado hemos sido esclavos, todos, ¿verdad? Pero si el Hijo de Dios ejerce su función, entonces está diciendo ahí el pasaje, ¿verdad? Que si el Hijo de Dios ejerce su función, entonces seremos verdaderamente libres, ¿sí? Y Jesús empieza ahí en ese pasaje a anunciarse como el Redentor, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay obra de caridad, no hay nada bueno que tú y yo hagamos, por mucho que nos esforcemos en estar haciendo cosas buenas, en ayudar a mucha gente, en portarme muy bien. Todo eso no es suficiente, ¿verdad? Así es que no hay nada realmente que nos pueda sacar de este estado, de esta condición de esclavitud en la que nos encontramos. Y la Biblia es muy clara. Mira lo que dice en el Salmo 49, 7, 8, y yo te lo leo en la nueva versión internacional. Nadie puede salvar a nadie ni pagarle a Dios rescate por su vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. Así es que no importa si no cometimos muchas cosas que parecen terribles, o tal vez que estemos creyendo que nuestros pecados son muy pequeñitos como para decir, ay no, yo peco igual que toda la gente, ¿verdad? En cosas chiquitas, pequeñas. Yo no mato a nadie. Yo no me voy a aquellos pecadotes grandes que hacen muchos. Pero la Biblia dice que el pecado es pecado, ¿sí? No hay algo que tipifique, que diga, este pecado es de esta forma, con este pecado si tú lo llegas a realizar, si te mueres, y como es chiquito y es blanquito, no te va a pasar nada. La Biblia no nos dice eso, ¿verdad? Así es que no importa qué tipo de pecado estamos cometiendo, o si nosotros también queremos ayudar a mucha gente, pues definitivamente no hay nada que pueda hacernos a nosotros libres. Y dice ese pasaje que acabamos de leer ahí en el Salmo 49, dice, ningún pago es suficiente, ningún pago. Pero gracias a Dios que aparece Él, ¿verdad? Y nos ama tanto, que nos mira en medio de ese mercado de esclavos del que hablamos, ¿verdad? Y dice, yo te amo a ti, a cada uno de los que está sentados. Así nos ama el Señor, ¿verdad? Y dice, ¿cuánto cuesta un esclavo? ¿Cuánto consideras tú que cuestas, hermano? ¿Cuánto cuesta que salga de esa esclavitud? Y entra el diablo y dice, cuesta la sangre de tu hijo. Eso es lo que cuesta, ¿sí? Este precio es altísimo, dice Dios, muy altísimo, pero de verdad yo los amo, aunque también amo a mi hijo. ¿Y cómo es que voy a pagar con la sangre de mi hijo? ¿Por qué no había otra forma? Y no había otra forma, ¿verdad? Pero bueno, quiero recuperar a estos que yo también amo. Y amo a mi hijo, no puedo decir que no lo amo. Y los amo y yo los quiero tener, quiero recuperarlos, dice Dios, porque ellos están lejos, están muy lejos, ellos se fueron, están vendidos, están allá, ¿cómo se dice? Están empeñados allá, ¿verdad? Entonces están en otro lugar muy lejos, porque el pecado hizo eso en ellos, los separó de mí. Pero entonces entra Jesús y dice, yo también los amo, papá, yo también los amo. Entonces, como yo también los amo, yo estoy dispuesto. Eso fue lo que dijo Jesús, yo estoy dispuesto. Y el precio de la libertad, el precio de tu libertad y de mi libertad fue ese pago, ¿verdad? El pago de la preciosa sangre de Jesús para que tú y yo fuéramos comprados, ¿sí?
La redención nos saca de esa esclavitud en la que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos esclaviza? El pecado, ¿verdad? El pecado es lo que nos esclaviza. Y por lo regular decimos, es que yo trato de salir de esta forma de vida, yo trato de salir de este mal hábito que está en mi vida, yo trato de hacer todo el esfuerzo porque quiero salir de este pecado que yo tanto detesto, ¿sí? Y me desespero y caigo una y otra y otra y otra vez y no puedo salir. ¿Y saben por qué no podemos salir? Porque estamos atados, estamos amarrados. Eso es lo que sucede en nuestra vida. No lo vemos, aparentemente no pasa nada, nada. Todo parece normal. Pero si viéramos el mundo espiritual, podríamos ver cómo estamos encadenados, cómo estamos sujetos a ese pecado, ¿verdad? Entonces estamos atados a esos malos hábitos que es el pecado, ¿verdad? ¿Y por qué estaremos ahí, encadenados al pecado? Bueno, estamos ahí porque no hemos valorado, no hemos comprendido aún todavía el significado de la sangre de Jesús. Solamente la usamos como la frase del principio, ¿verdad? Y hasta usamos, yo estoy cubierto por la sangre de Jesús, aquí no pasa nada, y hasta hay letreros en algunos negocios que dice, este negocio está protegido con la sangre de Jesús. Y hay muchas otras cosas así que a veces nosotros expresamos y que decimos está cubierto por la sangre de Jesús. Pero creo que no estamos pensando a fondo lo que significa, ¿verdad? Esa sangre de Jesús. Entonces, vuelvo, ¿verdad? Y digo, cuando somos tentados podemos tener el valor de decir, este pecado realmente a mí me gusta, me hace sentir bien, es mi favorito, me deleito en él. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo, Marta? ¿Sí? ¿A poco no nos deleitamos en los pecados, hermanos? Miren, un pecado. Cuando nos estamos tomando la coca, bien fría, que decimos, ¡ay, delicioso veneno! ¿No? ¿A poco no? Y está delicioso. Y está delicioso. ¿Y qué está pasando? Pues sí está delicioso. Pero estamos enfermando nuestro cuerpo si lo consumimos tan frecuentemente, ¿verdad? Y así, lo mismo con el pecado. Así decimos, ay, está rico, está frío, está caliente, está a gusto, está sabroso. No sé cómo te haga sentir el pecado que tú tienes recurrencia, ¿verdad? Pero en medio de lo que estamos viviendo en ese momento de estar pecando y que nos hace sentir a gusto y lo sentimos tan rico, debemos hacer un alto, hermanos, un alto y recordar. Más si tú ya eres hijo de Dios. ¿Sí? Y lo que tenemos que recordar es precisamente que en medio de este pecado en el que vivimos tenemos que tener siempre presentes lo que Jesús hizo por ti, lo que Jesús hizo por mí y de dónde nos sacó. Si tú entiendes bien la redención, es más fácil decir a la tentación no. Si tú y yo entendemos la tentación, vamos a decir no para no volver a caer en esa cárcel espiritual en la que tú y yo nos encontramos. Y mira, allá los hermanos de Gálatas vivían esta experiencia, igual que tú y que yo en este tiempo. Desde aquellos tiempos ya se vivía de la misma manera. Era una iglesia ahí en Gálatas, ¿verdad? Que estaba creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en todos los sentidos, tanto numéricamente como en su vida espiritual. Pero no por eso no existía el pecado. Mira lo que dice Pablo ahí en Gálatas 5:1. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Y eso es lo que estaba haciendo la iglesia en Galacia. Una y otra vez. Así es que esta iglesia en realidad le daba un pesar muy grande a Pablo. Porque aunque estaban luchando, no dejaban de pecar. Y está claro ahí lo que les está diciendo el apóstol, ¿verdad? A los Gálatas. Ya Cristo nos libertó. Manténganse firmes y no se sometan nuevamente a esas cadenas de la esclavitud. Y en otras palabras, Pablo está diciendo, aprópiate de tu redención. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Tú eres libre, iglesia, ya no eres más preso, presa.
Eso era lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia. Y esto nos debe de hacer reflexionar, hermanos, y nos debe de poner realmente de rodillas delante del Señor para poderle agradecer lo que hizo por ti y lo que hizo por mí. Agradecer esa invaluable redención. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué pecado te está esclavizando? No me lo contestes, solamente piénsalo. ¿Qué pecado te está esclavizando? Puede ser la envidia, puede ser el alcohol, pueden ser las drogas, puede ser la ira, puede ser el orgullo, o tal vez la soberbia, o la avaricia, o la pornografía, o los celos, la lujuria, las inmoralidades sexuales, y hay una larga lista todavía, ¿verdad? Cada quien ahí tenemos que pensar cuál es el pecado que nos está teniendo esclavizados, que nos tiene ahí encadenados. Y tenemos que caer a la cuenta cuál es nuestro pecado, porque si no caemos a la cuenta cuál es nuestro pecado, seguimos en él como los Gálatas, ¿sí? Y se nos olvida esa preciosa libertad que el Señor ya nos dio, ¿verdad? Y hay unas preguntas para detectar cuál es ese hábito que nos aprisiona, ese mal hábito. Y el mal hábito es el pecado, ¿verdad? Y mira, estas son las preguntas que nos podemos hacer tú y yo. ¿Qué es eso que me controla? ¿Qué es lo que no me permite que yo ejerza mi dominio propio? ¿Qué es lo que no me permite disponer libremente de mi identidad? ¿Sabes quién eres? Hasta lo cantamos. Yo soy hijo de Dios. No lo cantamos. ¿Okay? Entonces, realmente esa forma no nos permite disponer libremente de nuestra identidad. No permite esos malos hábitos, a lo mejor disfrutar en nuestra área financiera, o a lo mejor en nuestras emociones. Nos tienen de repente arriba y de repente abajo, porque cuando estamos felices y contentos y al rato vamos y pecamos y otra vez nos vamos hasta abajo. Entonces nuestras emociones son así, suben y bajan y están fluctuando en todo momento, ¿verdad? Piensa por un momento en esto. ¿Qué es esto que te está impidiendo realmente ser libre? ¿Ya lo identificaste? ¿Sí? ¿Qué es lo que no te permite verte en un futuro de alguna manera como el Señor quiere vernos? ¿Cuál es el pecado que ha roto tus sueños o que lo sigue rompiendo tus sueños? Porque no hay dominio propio, porque no nos apropiamos de lo que el Señor hizo por ti y por mí. Porque ahí donde tú sepas que está sucediendo eso en tu vida, ahí, en esa área precisamente, es donde Dios quiere obrar en ti y quiere obrar en mí para liberarnos. Eso es lo que quiere hacer el Señor, ¿verdad? Ahí ese es el lugar que Él quiere redimir. Por eso es necesario que identifiquemos cuál es nuestro pecado o cuáles son nuestros pecados, ¿verdad? Mira lo que dice Efesios 1:7, yo te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Nada más, Dios es tan rico en gracia y en bondad. Qué pasaje tan impresionante. O ya ni cuando leemos la Biblia nos impresionamos de lo que dice su palabra, porque deberíamos de hacerlo, hermanos. Así es que el precio de nuestra redención no era cualquier precio, no era cualquier precio, era un precio de muchísimo valor. Hace rato cantamos acerca de eso, ¿sí? ¿Y saben qué cantamos? En el segundo canto. Clamamos, dice, clamamos y nos postramos por sanidad y redención. Eso fue lo que cantamos en el segundo canto. ¿Sí te diste cuenta o no te diste cuenta de lo que cantaste?
¿Realmente estamos clamando, estamos proclamando querer tener redención? La tenemos en las manos, ¿sí? Y si estamos cantando eso, deberíamos de saber qué es redención para poder realmente aquilatar ese precio de muchísimo valor que es la sangre de Jesucristo. Entonces, viene Jesús y Él con su sangre preciosa nos compró. Te compró a ti y me compró a mí, ¿verdad? Y mira lo que dice Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Porque el Hijo de Dios vino para dar su vida en rescate por muchos. Cierra tus ojos tantito y repite este pasaje bíblico de Marcos 10:45 y di: Jesús vino a dar su vida en rescate por mí. Jesús vino a dar su vida en rescate por mí. Si tú dieras algo en rescate por otro, ¿te gustaría que lo valorara? Yo creo que sí, ¿verdad? Pues eso es lo que Jesús vino, a dar su vida en rescate por ti y por mí. Y esta es la verdad de la redención, hermanos. Esta es la verdad de la redención. No debemos desear seguir pecando para volver a esa esclavitud. Más bien apropiémonos, hagamos nuestro, tomemos este amor que el Señor tuvo por nosotros, ¿verdad? Este amor que nos hace libres. Allí, háganlo, cada uno de nosotros debemos de hacerlo nuestro y tomar ese bendito amor que nos hizo libres. Y bueno, todo esto que hemos estado viendo en este momento, cuando yo inicié dije que la redención tenía que ver en nuestra relación con Dios, hasta donde vamos, y también tiene que ver en la relación con las personas que nos rodean. Así es que la segunda parte de este mensaje es: ¿qué tiene que ver la redención con mi vida práctica? Y vamos a ver, ¿verdad? Y bueno, este rescate tiene que ver, como les digo, con nuestra relación con los demás. En el Antiguo Testamento sucedían muchas cosas. Y vamos a ver una de estas cosas que sucedía, ¿verdad? Y vamos a ver uno de los roles que las personas podían hacer en el Antiguo Testamento cuando ellos ejercían la función de parientes redentores, ¿sí? Y este pariente redentor en el Antiguo Testamento hacía su aparición por lo menos en 2 ocasiones, a veces otras tantas más. La primera vez que el pariente redentor aparecía era en el momento que se quería recuperar una propiedad, ¿sí? Un terreno de otro familiar que por situaciones de pobreza o deuda que tenía, se había vendido ese terreno, ¿verdad? Entonces un familiar decía: mi primo, mi hermano, cualquier familiar cercano está mal, yo voy a comprar esa tierra, pero la voy a comprar con el propósito de que él vuelva a recuperarse financieramente y vuelva también a adquirir otra vez su tierra, ¿verdad? Así es que esa es la primera parte cuando aparecía el pariente redentor. Y eso lo encontramos en Levítico 25:25. Mira lo que dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Esto está en Levítico 25:25. Y la segunda situación en la que aparece un familiar redentor era cuando se quería preservar el apellido de una familia. Cuando un varón que había muerto y no había tenido hijos con su esposa, entonces se requería, pues en aquellos tiempos era muy importante mantener el linaje de la familia. Entonces, si moría el esposo y no había hijos, tenía que aparecer un pariente redentor para poder hacer ese papel, ¿verdad? Ese pariente más cercano podía casarse con la viuda para redimirla, ¿sí? Y eso lo encontramos en Deuteronomio 25:5. Mira lo que dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Entonces, esto es lo que sucedía en la función de los parientes redentores en el Antiguo Testamento.
Pero para que alguien pudiera ser un pariente redentor se tenían que cumplir 3 requisitos. Ya vimos cuándo era el momento en que aparecían y ahora vamos a ver cuáles eran esos requisitos, ¿verdad? El primer requisito es que tenía que ser el pariente más cercano para que pudiera hacer la redención o redimir a esa viuda, ¿verdad? O el terreno. El segundo requisito es que tuviera la capacidad de hacer esa compra del terreno. O sea, aunque alguien quisiera comprar, pero si esa persona, aunque fuera el pariente más cercano, estaba endeudado, no lo podía hacer. Tenía que tener la capacidad y la solvencia para poder comprar, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo requisito. El tercer requisito es que tenía que hacerlo de forma completa. Esa redención tenía que hacerla de forma completa. No podía decir, son 10 hectáreas de terreno lo que yo voy a comprar, pero que hay ahí, pero yo solamente quiero 3 de las 10 que hay. Eso no se podía, no se valía, ¿verdad? Él tenía que comprar las 10 hectáreas y aparte tenía que decir, me caso con la viuda, ¿sí? Pero si decía, no quiero tener hijos, tampoco se valía, porque era el propósito, redimir el terreno, redimir a la viuda, mantener y preservar el apellido de esa familia. Entonces, así estos son los 3 requisitos que había, ¿verdad? ¿Cuáles son? Vamos a recordarlos. Primero, tenía que ser el pariente más cercano, el pariente que redimía, ¿verdad? El segundo es que tenía que tener los recursos para hacer la compra. Y el tercer requisito es que tenía que hacer la adquisición completa, ¿sí? Y al igual que lo que pasaba en el Antiguo Testamento, hago un paréntesis, ¿verdad? Jesús también cumplió esos 3 requisitos que Dios había establecido en la Biblia, ¿sí? Jesús era nuestro pariente más cercano. Se hace hombre, comparte nuestra humanidad, porque era la única manera para que Él pudiera hacer esa redención por ti, por mí, ¿verdad? Y Él dice, papá, aquí traigo a mi hermano. Tú y yo, cada uno somos los hermanos de Jesús, ¿verdad? Yo soy el pariente más cercano, dice Jesús. Yo voy a rescatar a mi hermano. El segundo requisito que también cumplió Jesús es que Él tenía la disposición de hacerlo. ¿Qué dijo? Aquí está mi sangre, yo aquí estoy dispuesto. Él tenía la disposición de hacerlo. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios, aquí está mi sangre, ¿sí? Y el tercer requisito, Jesús hace la obra completa. ¿O acaso Jesús dijo, bueno, yo voy y nazco en un pueblo, hago mi aparición y ya? O a lo mejor dijo, bueno, la corona de espinas ahorita no, la dejo para después, para más adelante. O dijo, solamente un latigazo, no 30 y tantos, solamente uno. ¿Dijo eso Jesús? No, ¿verdad? Todo eso que acabo de decir yo que Él dijo no, a Él todo eso dijo sí. Entonces Jesús hizo la obra completa, ¿sí? Y demos gracias a Dios por eso, porque Él hizo esa obra completa por ti, por mí, ¿verdad? Pero bueno, cierro ese paréntesis y sigamos con la historia del Antiguo Testamento. Veamos cómo se aplicaban entonces estos roles del pariente redentor, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar también en este momento de la historia de una mujer llamada Noemí. A través de ella vamos a entender qué es lo que Dios quiere que hagamos en nuestra relación con Él y en la relación de las personas que nos rodean y que amamos. Y esta historia está en el libro de Ruth. Y en este libro de Ruth hay una historia muy hermosa, es una novela impresionante, ¿verdad? Una novela impresionante de amor entre 2 personajes, Ruth y Boz. Y así es que aquí encontramos a Noemí. Noemí está casada con Elimelec. Voy a sintetizar un poquito, porque yo te invito a que tú leas esta historia hermosa en tu casa. Son solamente 4 capítulos, no te tardas ni media hora en leerlo. Lee el libro de Ruth. Yo solo voy a sintetizar a grandes rasgos y me tengo que saltar muchas cosas, si no terminamos, pero léelo y vas a poder captar mejor todo lo que estamos hablando en esta tarde, ¿sí? Así es que yo solamente voy a sintetizar, aunque vamos a usar varios pasajes, voy a sintetizar. Entonces,
Noemí está casada con Elimelec y tiene 2 hijos varones, ¿verdad? Y en ese momento en su tierra donde ellos se encuentran hay una gran hambruna. Entonces Elimelec decide ir a Moab porque pues no había alimento donde ellos estaban, ¿verdad? Y ahí sucede algo raro en el transcurso del tiempo, no en cuanto llegan. Va pasando el tiempo, está la familia completa ahí, está Noemí, Elimelec su esposo, están sus 2 nueras, Orfa y Ruth, y están sus hijos Kelión y Malón. Entonces, bueno, del momento muere el esposo de Noemí, ¿verdad? Muere Elimelec. Y al transcurso de 10 años aproximadamente mueren también sus 2 hijos de Noemí. Entonces, lógico, ella se ve sola, triste, grande y sin nada. Pero de repente ella le dice a sus nueras, váyanse, ustedes aún son jóvenes, hagan su vida, y por eso les digo que lean la Biblia, porque no les puedo decir todo lo demás que pasó, lean la verdad, para que vean qué fue lo que les dijo ahí Noemí a sus nueras, ¿verdad? Y entonces una de sus nueras, que es Ruth, entre ella y Ruth, entre Noemí y Ruth hay una relación muy hermosa, es una relación increíble entre ellas. ¿Saben por qué? Porque es muy difícil tener relaciones con las suegras, ¿verdad? Entre suegra y nuera. Es difícil. Veo caras que dicen que no y veo caras que dicen que sí, y por ahí oigo algunos, ¿verdad? Bueno, pues ellas tenían una relación hermosa, ¿verdad? Tenían una relación increíble. Y Ruth le dice a su suegra, ay, suegrita, no, ¿cómo crees? Yo te amo demasiado, suegrita, yo no puedo dejarte aquí, ¿verdad? Entonces, sí, realmente Ruth la amaba, porque para que Ruth le haya dicho, yo voy donde tú vayas, voy a ir contigo y lo que tú hagas yo haré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Eso fue lo que le dijo Ruth a Noemí. Sí había amor, ¿verdad? Ella bien podía haber regresado a la casa de sus padres, Ruth, pero no, quiso ella de su voluntad quedarse con su suegra, ¿verdad? Entonces, esto es lo que le contesta Ruth a Noemí. Suegrita, aunque yo sea una extranjera moabita, vamos a Belén, vámonos a Belén, yo me voy contigo, suegra, ¿verdad? Y regresemos ahí, en este momento hay trabajo ya, ahora ahí, ¿verdad? Hay alimento, hay abundancia, yo voy a seguirte, ¿sí? Y ahora tu Dios también será el mío, ¿verdad? Y ese Dios tuyo, que ahora será el mío, va a sacarnos adelante. Qué fe de Ruth, sin haber experimentado aún al Señor, ¿verdad? Y sucede algo en este regreso. Noemí, que había salido de Belén, cuando se fue con su familia, no era la misma Noemí que regresa a Belén. ¿Sí? El significado del nombre de Noemí es dulzura, amabilidad, delicioso, es una mujer tierna, es una mujer apacible, es una mujer placentera. Eso significa el nombre de Noemí. Pero al regresar de Moab, con toda esa tragedia que ella vivió allá, miren lo que dijo. Esto lo encontramos en Ruth 1:20, 1:20 y 21, y yo se los leo en la Nueva Traducción Viviente. No me llamen Noemí, más bien llámenme Mara, que significa amarga, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado? Y cuando tú y yo permitimos que nuestro corazón se llene de amargura, ¿saben qué es lo primero que sucede? Empezamos a pelear con Dios. Empezamos a quejarnos de Dios. ¿Sí? Entonces, esa Noemí que Dios hizo, la que cautivó ese corazón de su nuera Ruth, ya no era más. ¿Sí? Ese viaje marcó su vida. Pero no todo fue tragedia para ella, gracias a Dios. No todo fue tragedia. En medio de ese dolor que ella tenía y en medio de esa plática que tenía con sus amigas, ella se acuerda, ¿verdad? Que ahí en Belén ella tiene un terreno. Y ella piensa, si yo consigo un pariente redentor, realmente empieza a brillar la esperanza en ella, ¿verdad? Y ve a abrirse el camino. Dice, puedo volver a empezar, tengo el terreno, pero
sí tengo esa propiedad, pero yo ya soy una señora, yo ya tuve hijos, ya andan por ahí las arruguitas, ya no estoy tan jovencita. Y ella empieza a cavilar, ¿verdad? Y dice, pues como que a lo mejor a mí no me van a redimir. Pero Ruth no era querida, tú estás hermosa, tú estás divina, tú estás preciosa, estás espectacular. Es más, mira, si tú eres la que pueda ser redimida, vamos a tener las dos cosas. Vamos a tener salvación por el terreno y tú eres viuda, se van a casar contigo. Y la descendencia de Elimelech y de mis hijos y todo nuestro linaje va a permanecer. Así es que Noemí está pensando en el paquete completo, no tan solo en vender el terreno, sino en que su nuera también se case, ¿verdad? Y sea redimida. ¿Y qué creen? En ese momento, no en ese preciso momento, por eso lean el libro de Ruth, aparece Boz. Y él, Boz no era un hombre cualquiera, Boz era un hombre que tenía mucha gracia ante la gente, ¿sí? Era un hombre próspero, trabajador, era un rico hacendado, Boz, y él era conocido por ser un caballero, tenía muy buen testimonio, su gente decía que era muy buen patrón. Y ahí está Boz, porque en ese tiempo se estilaba que las personas que eran pobres, que tenían necesidad, fueran a algunos campos a poder recoger las espigas que sobraban, ¿verdad? De lo que ellos estaban cosechando. Entonces, eso sucedía en el campo de Boz y de repente él ve a aquella mujer que no le era conocida recogiendo espigas. Y entonces dice, ¿quién es esta mujer, verdad? Y él le pregunta a sus jornaleros quién era ella. Y ellos empiezan y le dicen, es una extranjera, es moabita y es pobre, ¿sí? Y entonces Boz da una orden y él dice que dejen caer espigas, más de las que de por sí se caen, ¿verdad? Que dejen caer espigas porque ella tiene hambre y tiene necesidad de trabajar. Entonces esto es lo que está sucediendo y como va Ruth diario, pues ellos empiezan a verse y a conocerse. Y entonces Noemí, miren lo que dice ahí en el libro de Ruth 2, versículo 20, yo se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Que el Señor lo bendiga, le dijo Noemí a su nuera. Nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Fíjense cómo obra Dios de manera maravillosa. Cuando Ruth fue a ese campo, nunca se imaginó que Boz era pariente de Noemí. Pero ya está ahí la intervención de Dios por la fe que Ruth tuvo, ¿verdad? Y por la fe que Noemí también tenía. Así es que Noemí está diciendo, vos puedes ser nuestro pariente redentor. Y entonces ahí en el transcurso de los días que se están viendo, Boz y Ruth hacen clic, ¿sí? Y entonces andan por ahí enamorándose ya, ¿verdad? Y Noemí dice, hay amor redentor en este lugar, porque estaba viendo a Boz, ¿verdad? Y Boz sigue impresionándonos a través de la lectura de la Biblia, ¿verdad? No solo se deja llevar por lo que él está sintiendo ya por Ruth, ¿verdad? Y tampoco se deja llevar nada más por sus emociones o por sus hormonas, no. Él es un hombre que conoce lo que Dios ha establecido. Entonces, como hay requisitos para poder ser el pariente redentor, entonces estuvo investigando y encontró que había otro hombre que era un pariente más cercano de ellas. Y bueno, pues imagínense, hay competencia para Boz, ¿verdad? Imagino que Ruth dice, ay no, ¿cómo que hay otro pariente cercano? ¿Quién me irá a tocar? Un hombre feo, un hombre horrible. Y no digo yo a lo mejor físicamente, yo creo que ella estaba pensando en su forma de ser, ¿verdad? Porque ella ya había visto cómo era Boz. Entonces, es lo que esta Ruth empieza a pensar, ¿verdad? Y entonces, bueno, Boz le dice algo a Ruth, ahí en Ruth 3, versículos 12 y 13, y yo se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces
tan cierto como el Señor vive, yo mismo te redimiré. Y va vos, espera a ese pariente en la mañana, porque tiene que pasar por un lugar, y habla con él. Y eso lo encontramos en Ruth 4, versículos del 3 al 6, y yo se los leo igual en la Nueva Traducción Viviente. Entonces vos le dijo al Redentor de la familia: tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab, está por vender el terreno que pertenecía a Elimelec, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos, pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió: muy bien, yo la redimo. Entonces dijo vos: por supuesto, al comprar la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera ella podrá tener hijos que lleven el nombre, que era el apellido, ¿verdad?, el nombre de su esposo, y así conservar la tierra para su familia. Entonces, no puedo redimirla, contesta el otro hombre, ¿verdad? No puedo redimirla, contestó el pariente, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer. Entonces encontramos que hay dos tipos de parientes, ¿verdad? Y es hacia donde nos vamos a dirigir para la aplicación de este mensaje. Tú puedes ser un pariente como con el que habló vos, ¿verdad? Que conoce el pasado de la persona, que va a ser parte de tu familia, o que ya tal vez ya sea tu familia. Pero si tú fueras ese tipo de pariente, entonces a ti solo te interesaría una parte, ¿verdad? Y cuando te interesa una sola parte, no amas, tú no amas ni yo amo totalmente. Y dices: a mí lo que me interesa nada más es la tierra, pero el pasado no. Y entonces nosotros, si nosotros fuéramos como este pariente, diríamos: no, muchas gracias, yo no quiero redimir. Y el otro tipo de pariente redentor es como es vos, ¿verdad? Y acepta el pasado de ese familiar o del que va a ser su familiar, y dice: yo estoy dispuesto, yo sí estoy dispuesto a comprar, yo estoy dispuesto a redimir, yo doy ese dinero, pero también estoy dispuesto a casarme con esa extranjera, ¿sí? Acepto lo que le pasó a ella en Moab, acepto su tragedia, acepto todo lo que ella vivió ahí, y estoy dispuesto, muy dispuesto a morir a ese derecho de que ese hijo que tengamos en un futuro no sea llamado como mío, ¿verdad? No sea visto como mío, sino como el hijo de la descendencia de Elimelec. ¡Wow! Es súper sorprendente esto, ¿verdad? Vos estaba dispuesto a ser el familiar redentor. Vimos estos dos tipos de parientes redentores. Yo te pregunto: ¿qué clase de pariente eres tú? Porque lo que Dios espera que hagamos, iglesia, es que seamos como vos. Eso es lo que quiere el Señor, que tú y yo seamos como vos. Porque ¿sabes qué? Vos es la figura de Dios. Vos es la figura de Dios. En el Antiguo Testamento, tú y yo éramos Ruth y Noemí, que fuimos a Moab, ¿sí? Y nos hicieron daño, donde nuestro corazón era dulce y se volvió en un corazón amargo, ¿verdad? Y también fuimos tachados y fuimos juzgados. Así es que, gracias a Dios, porque por el poder de Dios y con la sangre de su Hijo Jesús, nos redimió, ¿sí? Y eso es lo que hace vos, que nos habla de ese amor de Dios. Y mira lo que dice ahí en Ruth 4, versículos 9 y 10, y te lo vuelvo a leer en la Nueva Traducción Viviente. Entonces vos les dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor: ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Kelión y Malón. Además, junto con la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, o sea, la esposa de Malón, para que sea mi esposa. De este modo ella podrá tener un hijo, para que el nombre de la familia
de su difunto esposo continúe y herede aquí en su pueblo natal la propiedad de su familia. Hoy ustedes son testigos. Vos asume todo, completamente todo. Así es que él aceptó que ella era viuda, que había un pasado emocional en la vida de ella, pero la redime con todo y lo que ella trae, con todo lo que ella es. No era fácil, porque Obed es el hijo que ellos tuvieron en ese futuro del que él hablaba, ¿verdad? Así se llamaba su primer hijo, Obed. Y entonces ese hijo, Obed, no iba a ser conocido como su hijo, sino como el hijo del linaje de su primer esposo. Tenía que llevar ese apellido. Pero él hizo la redención completa. Vos hizo la redención completa, así como Dios lo hizo contigo y conmigo. Este amor de vos le cambió la vida a Noemí de una manera tan impresionante, iglesia, tan impresionante, que cuando ella sale y vuelve a encontrarse con esas mujeres que platicaba, miren lo que les dice, ahí en Ruth 4, 14 y 15, y lo vuelvo a leer en Nueva Traducción Viviente. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel, que restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Sí, había amor en Ruth por su suegra. Hubo alguien que amó y le devolvió toda la dignidad y la posición. Por eso bendecían a ese nieto. Noemí volvió a ser la que era y la amargura se fue. Le dijo adiós, ¿verdad? Iglesia, tú también y yo fuimos redimidos. Si hay alguien que no lo es, escuche bien para que ya pueda ser redimido pronto, ¿verdad? Pero tú y yo fuimos redimidos y fuimos redimidos para redimir a otros. Para eso fuimos redimidos. Tal vez haya alguien aquí o tal vez haya alguien allá que está viéndonos a través de las redes sociales, ¿verdad? Y somos o son personas que necesitan la redención porque están atados, ¿sí? Están amarrados, están esclavizados a un pecado, como también lo estuvimos tú y yo, ¿verdad? Pero el Señor, necesitan ellos realmente entender que necesitan decir, yo no entendía lo que es la redención. No entendía lo que es la redención, pero hoy quiero apropiarme de ella. Hoy quiero ser comprado. Dios quiere sacarte de ahí. ¿Sí? Y yo doy gracias a Dios porque me ha rodeado de parientes redentores. A mí, Dios me ha rodeado de parientes redentores. Me ha rodeado de familia. Personas que me hablan de ese precioso y bendito amor de Dios con sus hechos. Estas personas me animan. Y ha sido maravilloso tener un contacto directo con ellos, ¿verdad? Tener ese contacto maravilloso en mi vida con ellos, porque así como yo, hay personas que han experimentado también esta situación. Mira, hay un hombre joven que se casó con una mujer hermosa, muy hermosa, pero antes de que ellos se casaran, ellos recibieron un diagnóstico médico, y es que ella tenía esclerosis múltiple. Pero él, lejos de que dijera ya no me voy a casar, porque esta enfermedad no solamente era una enfermedad degenerativa, sino que también había algo más, aparte de que todo su cuerpo iba a ser limitado de alguna manera, tampoco podría ser mamá. Pero este hombre redimió a esa mujer, se casó con ella teniendo este diagnóstico médico. Y pasó el tiempo y ellos se casaron y el Señor la sanó. Y ahora ella es mamá de 2 hijos. ¿Sí? Así es que hay muchos asuntos, ¿verdad? Hay unos papás que tenían un hijo que apostaba, este hijo se volvió adicto al juego. Cuando los encargados de la iglesia hablaron con ellos, le dijeron: esto es serio, tu hijo está en un problema muy fuerte, está en problemas de adicción, tiene ludopatía, que es la adicción al juego. Y entonces estos papás se empezaron a examinar qué es lo que está pasando con nosotros, por qué nuestro hijo tiene esta adicción. Y entonces ellos se ponen a trabajar en esta situación de ellos y con su hijo, y el hijo también se pone a trabajar. Y al hacer este trabajo en conjunto, al aceptar ellos el Moab de su hijo, eso que le había dañado a su hijo, entonces este hijo fue restaurado por Dios. ¿Sí?
fue restaurado por Dios y ellos salieron de su situación financiera que estaba ahogada, ¿verdad? Entonces ellos fueron libres financieramente y este chico dejó su adicción gracias a ese amor que sus padres tuvieron, ¿sí? Entonces tenemos que tener esta clase de amor, hermanos. Tenemos que tener esta clase de amor. Cuando tú encuentras el amor redentor, no puedes lastimar a otros. No debemos. ¿O Dios te lastimó antes de redimirte? No, ¿verdad? Entonces, no puedes lastimar a otros, no puedes lastimar a tus conocidos, no puedes lastimar a tus amigos. En esta comunidad de fe no, tampoco nos podemos lastimar, hermanos. ¿Sí? No podemos lastimarnos. No debemos hablar mal de otros, no debemos de murmurar, no debemos de hacer suposiciones que son solo eso, una suposición no es algo cierto, ¿verdad? No debemos de criticar, no debemos hacer conjeturas de otros, no debemos de juzgar a otros fácilmente sin saber qué es lo que está pasando con ellos, porque somos muy fáciles para hacer esto, ¿verdad? O tampoco debemos de llevar y traer información que a veces no sabemos si es verídica de alguien y además no tenemos por qué hacerlo. Así es que aquí, afuera, tu familia, tus conocidos, tus amigos y en todos los lugares hay gente que necesita este amor. Así es que tú y yo estamos para eso. Si fuimos redimidos, tenemos que redimir a otros. Así con ese amor que nos redimió al Señor, a ti y a mí, con ese mismo amor debemos de redimir a otros. Yo te quiero decir algo. Quiero pedirte algo más bien. No puedo decirles que se paren y que se den un abrazo, porque está prohibido en este momento. Pero sí puedo decirte que al que tienes al lado, le des un abrazo con tu mirada. Dale un abrazo con tu mirada desde lo profundo de tu corazón, un abrazo muy fuerte y dile algo, dile algo. Dios te amó y te redimió. Y tú redimes porque Dios lo hizo contigo. Amén. Amemos, hermanos, amemos, amemos con ese amor que el Señor nos amó. Tú, hermano, ¿de qué clase de redentor eres? ¿Amas y redimes? ¿O juzgas y te alejas? ¿De cuál eres tú? Piénsalo. No me lo contestes, pero examinémonos, hermanos. Que no sea en vano ese amor que nos hizo libres, que no sea en vano. Oremos, hermanos. Inclina tu rostro y oremos ahí. Ponte en pie. Bien vale la pena ponernos en pie porque estamos ante un Dios majestuoso. Nos postramos ante ti por tu grandeza, Señor, por tu poder, por tu majestad, por ese Dios maravilloso que tú eres, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos por tu gran amor. Gracias por ese completo amor que tuviste para nosotros, para con cada uno de nosotros, Señor omnipotentes. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por comprarnos. Gracias, Señor, por hacer ese pago con los ríos de tu sangre, con esos ríos de sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por hacernos libres. Gracias, Señor, por romper esas cadenas que nos mantenían aprisionados, cautivos en el pecado, Señor. Gracias por rescatar, Señor, nuestro corazón. Gracias, Señor, por rescatar todo nuestro ser. Gracias, Señor, por ser nuestro dueño, porque pasamos a ser tuyos cuando hiciste esa compra, Señor Santo. Gracias, Señor, por ser lo que eres, nuestro Señor, porque ahora nosotros te pertenecemos a ti, Señor Santo. Dile al Señor, díselo así con tus palabras: yo me apropio de esta preciosa y bendita redención que hiciste en mi vida, Señor. Danos un nuevo corazón que te honre. Danos un corazón que aquilate, un corazón que aprecie, un corazón que estime
esa libertad que nos diste al comprarnos, Señor celestial. Gracias, Señor, por esa redención que nos diste a través de la sangre de tu Hijo Jesús. Recibo esa preciosa y bendita redención. Gracias, gracias por tu amor incomprensible. Gracias por tu amor que nos hizo libres. Gracias, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.